Hola jóvenes, una vez más nos encontramos para hablar de física. Hoy vamos a hablar del Sistema Internacional de Unidades de Medida, también conocido como SI, Sistema Internacional. Y dentro de este sistema internacional, pues fue algo adoptado después de la Segunda Guerra Mundial por la ONU a través de la Conferencia General de Pesas y Medidas. Había necesidad de unificar todas las unidades de medida y no que unos países manejaran una cosa y yo viajo a otro país y resulta manejándose otra cosa con respecto a las unidades de medida. En este momento el sistema internacional está acogido por la gran mayoría de los países de la ONU. Son muy poquitos, creo que 4, que no se acogieron a este sistema. Y es así como nosotros hablamos, por ejemplo, también del sistema inglés, que no tiene que ver con el sistema internacional de unidades de medida. Nosotros aquí en Colombia estamos regidos por la norma técnica colombiana 1000, donde se define la nomenclatura, las definiciones, los símbolos de las unidades de ese sistema internacional. Y esto es regulado por el ICOMTEC. Aquí tenemos unas unidades básicas del sistema internacional. De magnitud tenemos su unidad de medida y el símbolo. Si observamos dentro de la magnitud, entonces para la longitud la unidad es el metro y se simboliza con la letra M minúscula. La masa utiliza su unidad del kilogramo, símbolo el kg. Tiempo, el segundo, se simboliza con la letra S minúscula. Y aquí tenemos la corriente eléctrica con el amper, la A mayúscula. El Kelvin es la unidad para la temperatura termodinámica, se simboliza con la letra K mayúscula. La cantidad de sustancia, su unidad es el mol y el símbolo mol. Y la intensidad luminosa, la unidad de medida es la candela y se simboliza CD. Vamos a hablar un poco sobre el MKS y el CGS. Dentro del MKS es un sistema que utiliza la longitud, la masa y el tiempo. Y estas corresponden a las siglas de metros, kilogramos y segundos. También vamos a hablar del sistema sexagesimal CGS, donde sus siglas corresponden a centímetro, gramo y segundo. ¿Cuáles podrán ser las unidades compartidas entre ambos? Y aquí tenemos entonces el resumen de las unidades para el MKS y el CGS. En el MKS manejamos como unidad de longitud el metro, se simboliza la letra M minúscula. Para la masa tenemos el kilogramo y para el tiempo el segundo. Y en el CGS la unidad de longitud es el centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo el segundo. Aquí observamos una serie de definiciones para las unidades de medida y te invito a que detengas un momento el video para que hagas una lectura y te documentes con respecto al metro, kilogramo, segundo, el amper, el kelvin, el mol y la candela. Estas son las definiciones establecidas a través de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Para el video y realiza la lectura correspondiente. Y aquí observamos algunas reglas que hay que tener en cuenta cuando estemos manejando las unidades de medida. Son reglas ortográficas para el sistema internacional. Está prohibido poner punto después de un símbolo. Lo correcto es, si vamos a escribir kilogramos, lo correcto es kg, no kg punto. Eso es incorrecto. Lo mismo, las unidades de medida no podemos colocarlas en plural. Por ejemplo, un kilogramo se simboliza así y 10 kilogramos se simboliza así como lo está indicando el cursor, no con una S al final. Esto es incorrecto. Para algunas unidades, como por ejemplo el metro, su unidad de medida o su símbolo es M, la M minúscula.
no abreviaturas como MT si estamos hablando de unidades de longitud, o que vamos a utilizar el segundo ya habíamos visto hace rato que es la letra S, no seg, eso es incorrecto. Y algo también para la masa es incorrecto simbolizarlo como GR, los gramos, no, un gramo se simboliza con la letra G. O si estamos hablando de plural, es incorrecto utilizar GRS. Entonces, estos tres símbolos que tenemos acá también son incorrectos para algunas unidades de medida. Todos los símbolos los vamos a escribir en minúscula, todos, a excepción de los que vienen de nombres de científicos. Por ejemplo, el metro no viene de un nombre científico, por lo tanto lo simbolizamos con la letra M minúscula. Pero el Newton sí viene de un científico llamado Isaac Newton, se simboliza con la letra N mayúscula. O los volts o voltios vienen de Alejandro Volta, el apellido de él, y lo simbolizamos con la letra V mayúscula. No lo vamos a colocar como V minúscula. Entonces, los que vienen de nombres de científicos con la inicial en mayúscula, aunque hay unas pequeñas excepciones, ya más adelante te las comento, y los que no vienen de nombres de científicos, entonces todos en minúscula, como por ejemplo metro, segundo, gramo, etc. Los símbolos se escriben a la derecha de los valores. Si vamos a escribir 10 metros es así como lo está indicando el cursor, no antes M10, y hay que dejar un pequeño espacio entre el número y el símbolo, no unirlos como lo tenemos acá. Esto es incorrecto. Y vamos a utilizar la coma como un separador de la parte decimal. Por ejemplo, 10,04, no el punto, 10.04. Esto es incorrecto y este es un error que se comete mucho por cuestiones de la calculadora. Muchas veces la calculadora te ofrece el punto como un separador decimal y eso es incorrecto. Y tú terminas escribiéndolo tal como lo ofrece la calculadora, lo cual te lleva a problemas. Entonces, ten mucho cuidado con ese separador de la coma como unidad decimal. El punto lo vamos a utilizar como un separador ya de unidades de 1000, 10.000, etc. Los números que me representan cantidades bastante grandes, como por ejemplo acá aquí tenemos 10.256.325,234. Esta es la forma correcta de escribir un número grande con cifra decimal, no esta que observamos acá con el cursor. Los valores relacionados con el tiempo, como horas, minutos y segundos, los vamos a escribir de esta manera. Entonces son las 10 horas 05 minutos 30 segundos, no las 3 y 5 pm o las 10 y 5 pm, no. Esta es la forma correcta, la que estoy indicando con el cursor. Y lo mismo pasa para las fechas. Aquí observamos cómo es que se debe escribir correctamente la fecha. Entonces, por favor, ten en cuenta estas reglas para que no vayas a cometer errores cuando estemos escribiendo algunas cifras en nuestro cuaderno de física. Y aquí observamos otras unidades derivadas. Tenemos para la superficie el metro cuadrado, se simboliza m elevado a la 2. Para el volumen, el metro cúbico, m elevado a la 3. La densidad de masa es kilogramo por metro cúbico, se simboliza kilogramo dividido entre metro cúbico. La velocidad lineal, metros por segundo. A pesar de que yo estoy hablando de metro por segundo, esta palabra por no es multiplicación. Se lee así, pero se escribe de esta manera como lo indica el cursor, como una división. La velocidad angular, radianes por segundo, pero se simboliza con el símbolo de división. Velocidad angular, radianes por segundo. Su símbolo es radianes dividido entre segundo. La aceleración se da en metros por segundo al cuadrado. El volumen específico, metro cúbico por kilogramo, aquí tenemos su símbolo.
El índice de refracción vale 1. La velocidad angular se da en radianes por segundos al cuadrado. Aquí tenemos otras unidades derivadas. Si observas, todas estas unidades que tenemos aquí vienen de nombres de científicos. Y por eso las estamos escribiendo en mayúscula, la inicial del apellido en mayúscula. Por ejemplo, la fuerza viene de Isaac Newton. Su símbolo es N mayúscula. El Joule de James Prescott Joule es la unidad de la energía y del trabajo. Se simboliza con la letra J mayúscula. Los watts de James Watt se simboliza con la W en mayúscula. Los columbos, como Charles Coulomb, su autor, se simboliza con la C mayúscula. Pero hay otras que son las excepciones según las reglas del sistema internacional. Por ejemplo, los ohms. Los ohms vienen en honor a George Ohm. Debería simbolizarse con la letra O mayúscula, pero no, esta es una excepción y se simboliza con la letra omega del alfabeto griego, omega. Tenemos los pascales, también es otra excepción. Empieza con la letra P mayúscula, pero se le agrega la A. Los hertz, la misma situación. El sievert también viene del nombre de un científico, esta es otra excepción. Entonces, la gran mayoría de las unidades de medida que vienen de nombres de científicos se simbolizan con la inicial en mayúscula, la inicial del apellido, con algunas pequeñas excepciones. Son muy escasas. Tenemos otras unidades complementarias, el ángulo plano, su unidad es el radián, el símbolo es rad, y tenemos para el ángulo sólido el esterradián, su símbolo es SR. Aquí tenemos los prefijos relacionados con las unidades de medida. Aquí tenemos, por ejemplo, deca equivale a 10 a la 1, el hecto equivale a 10 a la 2, se simboliza con la letra H, el kilo 10 a la 3, aquí es la K. Si vamos a hablar de unidades de longitud, entonces hablaríamos de kilómetro, equivale a 10 a la 3 metros, o sea, 1000 metros. El kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos. Entonces colocaríamos kg si es kilogramo o km si es kilómetro. Nunca vamos a referirnos a estas unidades como con la letra K. Es un error bastante común en el lenguaje vulgar cuando vamos a una tienda y decirle al tendero, por favor, véndame 1 kilo de azúcar. Lo correcto es 1 kilogramo de azúcar. Y así continuamos con las otras. Tenemos el mega, aquí están todas sus unidades de conversión. Tenemos el deci, 10 a la menos 1, el centi, 10 a la menos 2. Si vamos a hablar de unidades de longitud, hablaríamos de centímetro. El centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. El mili, el micro, aquí están todos los valores, entonces puedes consultarlo más adelante en este video. Espero te haya quedado clara estas tablas. Cualquier duda, estoy dispuesto a orientarte. Nos vemos en un próximo video.